Llega un momento en la vida a menudo, en las horas silenciosas, entre el atardecer y el sueño, cuando el silencio en la casa ya no se siente amable, ya no calma como antes. En cambio, te rodea, no es ruidoso, pero es pesado. Te sientas en tu silla favorita, esa que has conservado durante años, y notas que tu mente no se calma. Los pensamientos comienzan a derramarse. Pequeñas preocupaciones, viejos arrepentimientos, futuros imaginados, y antes de que te des cuenta la ansiedad se ha sentado a tu lado, sin ser invitada. Pero, ¿y si te dijera que esta ansiedad no es prueba de que algo anda mal contigo? Que no es una debilidad o un fracaso. No es un castigo por haber vivido demasiado tiempo o amado demasiado profundamente. ¿Y si en cambio la ansiedad fuera una señal que te apunta hacia algo importante? En las enseñanzas del Buda, el sufrimiento, incluida la ansiedad, no es algo contra lo que hay que luchar, sino algo que hay que entender. Y más aún, es algo que puede guiarnos de vuelta a lo que realmente importa. Verás, muchos de nosotros fuimos enseñados a rechazar la ansiedad, a ignorarla, reprimirla o taparla con distracciones. Pero la sabiduría budista enseña algo radicalmente diferente. Enseña que nuestro malestar puede ser una puerta, que la ansiedad no es nuestro enemigo, es nuestro maestro, que llega con un mensaje que quizás hemos ignorado por demasiado tiempo. Especialmente en los últimos capítulos de la vida, cuando hay más calma, más espacio para sentir, más tiempo para recordar, ese mensaje se vuelve más fuerte. Ya no estamos corriendo de tarea en tarea. En cambio, nos quedamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestra respiración, y ahí es donde comienza el trabajo más profundo. Así que en la reflexión de hoy, vamos a explorar un pensamiento poderoso, una idea antigua del corazón de la filosofía budista, que no borra la ansiedad, pero suavemente cambia la manera en que la sostenemos. Esta idea ha confortado a monjes en montañas remotas, ha calmado a guerreros antes de la batalla y ha traído paz a innumerables personas como tú y como yo, personas ordinarias, navegando las tormentas silenciosas de la vida diaria. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus pensamientos, abrumado por sentimientos que no puedes nombrar, o simplemente agotado de cargar el peso de la preocupación durante tanto tiempo, quédate conmigo. Esto no se trata de negación ni de positividad tóxica. Se trata de verdad, se trata de libertad, porque no estás roto, no estás fallando. Simplemente estás siendo invitado a ver la ansiedad de otra manera. Comencemos, no luchando contra ella, sino encontrándonos con ella justo donde habita, en nuestras mentes y en las cosas a las que nos aferramos más. La raíz de la ansiedad, apego y aversión. La ansiedad no aparece de la nada, no es un rayo que cae sin causa, tiene raíces. Y en la sabiduría silenciosa del budismo, esas raíces son conocidas por dos nombres poderosos: apego y aversión. Estas no son solo ideas, son patrones entretejidos en cómo respondemos a la vida, aún más cuando envejecemos. Piensa en el apego como la mano agarradora de la mente. Se aferra a las cosas que amamos, al consuelo, a la certeza, a las personas en torno a las cuales hemos construido nuestra vida. Y cuando la vida amenaza con cambiar, como siempre lo hace, ese agarre se convierte en miedo. Dice: no me quites esto. Del otro lado está la aversión, la parte de nosotros que rechaza lo que no queremos. Dolor, pérdida, enfermedad, soledad, incluso la idea de envejecer. La combatimos, esperando que, tal vez, solo tal vez, si empujamos lo suficiente, nos deje en paz. Pero aferrarse y resistir es agotador, y más aún, no funciona. Como enseñó el Buda, todo lo que está sujeto a surgir, está sujeto a desaparecer. En otras palabras, todo, y realmente me refiero a todo, cambia. Tu cuerpo cambia, tus relaciones cambian, incluso tus emociones. Esas tormentas que parecen durar para siempre, se elevan y caen como las olas. Y sin embargo, es nuestra negativa a aceptar esta verdad la que da lugar a la ansiedad. Por ejemplo, a un viejo amigo mío llamado Tom, un veterano de la marina retirado,
que solía caminar por el sendero del lago, cerca de su casa. Cada mañana a las 6 en punto, era parte de quien era, la disciplina, esa rutina. Pero cuando una lesión de cadera lo obligó a detenerse, Tom comenzó a desmoronarse. No solo perdió un hábito, perdió lo que había llegado a creer, que era parte de su identidad. Su ansiedad creció, comenzó a temer las mañanas. Esas horas silenciosas que solían traerle paz, ahora solo le recordaban lo que había perdido. En una conversación tomándote le pregunté con delicadeza: Tom, ¿a qué te estás aferrando? Se detuvo, miró por la ventana y susurró: a la versión de mí que todavía podía moverse libremente. Esto es lo que el Buda señalaba: nuestro sufrimiento no nace del cambio en sí mismo, sino de nuestra negativa a dejar ir como eran las cosas. Cuando nos aferramos al pasado o rechazamos el presente, la ansiedad se cuela en ese espacio intermedio y comienza a susurrar: estás perdiendo el control. Pero aquí está la verdad liberadora: nunca tuvimos el control desde el principio. La flor de loto crece en aguas lodosas y, sin embargo, florece en belleza. Del mismo modo, nuestra paz no viene de mantener todo igual, viene de aprender a abrir nuestras manos, a dejar de agarrar, a dejar de empujar y simplemente permitir que la vida sea como es. No eres tus rutinas, no eres tu juventud, no eres tu pasado, y cuando comiences a soltar tu agarre sobre las expectativas, sobre la perfección, sobre la necesidad de tener todo resuelto, comenzarás a notar algo increíble. La ansiedad también comienza a soltar su agarre sobre ti. Como dice el Dhammapada, del apego brota el dolor, del apego brota el miedo, pero aquel que está libre de apego no conoce ni dolor ni miedo. ¿Qué pasaría si hoy, aunque sea un poco, te permitieras desencoger los puños de tu mente? Y si la paz no se encuentra en volver a cómo eran las cosas, sino en recibir este momento con los brazos abiertos. El pensamiento que te libera. Esto también es solo un pensamiento. Hay un momento en la vida de todos. Quizá llega en las horas silenciosas, antes del amanecer, o tal vez en medio de una tarde llena de gente. Cuando un pensamiento llega sin invitación y se instala como un peso en el pecho. Puedes susurrar: algo está mal, o gritar: ¿y si esto nunca mejora? Y antes de que nos demos cuenta, ya no estamos viviendo en el momento presente. Estamos viviendo dentro de ese pensamiento. Se convierte en un mundo propio, un mundo lleno de sombras, tensión y miedo. Pero el Buda, en su silenciosa claridad, ofreció un pensamiento tan simple, tan suavemente poderoso, que puede comenzar a desenredar la ansiedad desde su raíz. Ese pensamiento es esto también es solo un pensamiento. Detente un momento con eso. No todo pensamiento es verdad, no todo pensamiento merece tu confianza. Algunos son ecos de viejos miedos, algunos son hábitos de preocupación, heredados como antigüedades familiares. Algunos son simplemente el cerebro haciendo lo que ha hecho durante décadas: escanear, proteger, imaginar. Pero un pensamiento, por más fuerte o persistente que sea, no es un eco. Es una nube pasajera en el cielo de tu conciencia. Un monje dijo una vez: no creas todo lo que piensas. Incluso los pensamientos que se sienten urgentes son a menudo solo ondas en la superficie de la mente. Y mientras más meditamos, reflexionamos y observamos verdaderamente, más comenzamos a ver la verdad en esto. La ansiedad, por abrumadora que pueda sentirse, a menudo comienza con un solo pensamiento, y ese pensamiento gana poder solo cuando lo creemos sin cuestionarlo. Toma, por ejemplo, la historia de una mujer llamada Marlene 76 Echoes, viuda y adaptándose a una vida más silenciosa de la que había conocido durante décadas. Tras la muerte de su esposo, comenzó a experimentar un tipo extraño de miedo. Se sentaba sola en su sala y de repente se preocupaba: ¿y si me caigo y nadie está ahí? ¿Y si olvido apagar la estufa? ¿Y si empiezo a perder la memoria? No eran miedos irreales, estaban fundados en la posibilidad, pero no estaban sucediendo. Eran pensamientos y llegaban acompañados de un corazón acelerado, un pecho apretado y una mente agitada.
Pero Marlene comenzó a asistir a clases semanales de mindfulness en el Centro de Adultos Mayores. Una tarde, su instructora pidió al grupo que escribiera la frase: "Este pensamiento no soy yo, es solo un pensamiento". Al principio le pareció ridículo, pero con el tiempo, eso se convirtió en el ancla de Marlene. Cada vez que el miedo aparecía, ella lo repetía con suavidad: "Este pensamiento no soy yo, es solo un pensamiento". Y como un nudo que lentamente se deshace, el agarre de esos miedos comenzó a aflojarse. Verás, en el budismo, esto se conoce como no identificación, la sabiduría de saber que tus pensamientos no son lo que tú eres, son movimientos en la mente, como el viento que pasa entre las hojas. Algunos son útiles, otros no, pero ninguno de ellos define tu esencia. La práctica, entonces, no consiste en suprimir los pensamientos ansiosos, ni en avergonzarte por tenerlos. La práctica es verlos con claridad, decir: "Te veo pensamiento, estás tratando de protegerme, estás tratando de advertirme, pero no eres la realidad y no estás en control". Es un pequeño cambio pasar de estar dentro del pensamiento a estar junto a él. Pero este cambio lo es todo. Como dijo una vez el gran maestro Ajahn Chah: si sueltas un poco, tendrás un poco de paz. Si sueltas mucho, tendrás mucha paz. Si sueltas completamente, serás libre. Cuando surja la próxima ola de ansiedad, intenta recibirla con suavidad. Dite a ti mismo: esto también es solo un pensamiento, sin lucha, sin pánico, solo un susurro de verdad en el corazón de la tormenta. Atención plena, anclarse en el momento presente, a menudo comienza con algo simple. Un destello de inquietud mientras tomas tu té matutino, una repentina opresión en el pecho al doblar la ropa, o una vaga sensación de que algo no está bien, aunque no haya pasado nada en particular. Para muchos adultos mayores, especialmente aquellos que ahora viven solos o se encuentran en rutinas más silenciosas, este suave zumbido de ansiedad puede colarse como una corriente de aire bajo la puerta. No es ruidoso, pero permanece y arrastra la mente, lejos del calor del momento presente, hacia los fríos pasillos de los y de lo que alguna vez fue. Pero la atención plena, como se enseña en la tradición budista, nos ofrece una puerta de regreso al cuerpo, de regreso a la respiración, de regreso al único lugar donde la paz verdaderamente vive, aquí y ahora. La atención plena no se trata de vaciar la mente, ni de forzar la quietud. Se trata de volverse íntimo con lo que es, de notar con atención amorosa las sensaciones en tu cuerpo, el flujo de tu respiración. El subir y bajar de tus pensamientos es aprender a estar donde están tus pies, en lugar de estar perdido en los recuerdos de ayer o en los miedos de mañana. El Buda dijo: no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Y es una enseñanza que habla directamente al corazón de la ansiedad, porque la ansiedad siempre está extendiéndose hacia adelante. Es una mente tratando de predecir, de proteger, de prepararse, pero el momento presente no nos pide nada, excepto que estemos aquí. Déjame compartir una historia que puede resonar contigo. Había un anciano llamado Frank, un carpintero jubilado, tranquilo y amable por naturaleza. Después de que su esposa falleció, el silencio de la casa comenzó a sentirse más como una cámara de eco que como un santuario. Las pequeñas preocupaciones se convirtieron en espirales. ¿Y si olvido algo importante? ¿Y si me caigo y nadie me encuentra? ¿Y si me convierto en una carga para mis hijos? Esos pensamientos echaron raíces en las horas vacías del día. El médico de Frank le recomendó un grupo local de meditación mindfulness. Y, aunque escéptico, Frank decidió intentarlo. En su primera visita, el maestro les pidió simplemente sentarse, cerrar los ojos y seguir la respiración. No cambiarla, no forzarla, solo observarla. Frank dijo después: al principio, lo único que notaba era lo ruidosos que eran mis pensamientos, pero eventualmente comencé a notar mi respiración, y luego el sonido de los pájaros, y luego el calor en mis manos. Ese fue el punto de inflexión.
Cada respiración se convirtió en un ancla, cada paso en una meditación, cada momento en una invitación a regresar. Comenzó practicando 5 minutos al día, solo sentado en su jardín, manos apoyadas en las rodillas, ojos suaves, respiración estable. No intentaba vaciar su mente, simplemente la observaba, como mirar nubes pasar por el cielo, y con el tiempo, las nubes se volvieron más ligeras. Este es el poder del mindfulness. No promete borrar nuestras luchas, pero nos enseña a sentarnos con ellas sin miedo. Nos ayuda a ver que no somos la tormenta, somos el cielo que la contiene. El mindfulness también es profundamente compasivo. Si te pierdes en un pensamiento, está bien. El momento en que lo notas, ya has regresado. Ese darse cuenta es la práctica, ese regreso es la victoria. Así que, si la ansiedad te visita en el silencio de tus días, no le ofrezcas una batalla. En cambio, ofrécele tu respiración. Anclate en lo que puedes sentir, tus pies sobre el suelo, el calor del sol, el ritmo de tu inhalación y exhalación. Esto no es negación, no es escapismo, es un acto sagrado de retorno. Un maestro zen, Thich Nhat Hanh, nos recuerda: los sentimientos vienen y van como nubes en un cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Inténtalo ahora. Inhala, siente cómo viaja por tu nariz, siente tu pecho elevarse, y al exhalar, susúrrate a ti mismo: estoy aquí, y aquí es suficiente. Compasión, la amabilidad que suaviza la ansiedad. Hay una voz tranquila e implacable que a menudo acompaña la ansiedad, y no pertenece al mundo que nos rodea, pertenece a nosotros mismos. Es el crítico interior susurrando: ¿por qué eres así? Deberías ser más fuerte. Eres una carga. Y con el tiempo, esa voz desgasta el espíritu, no solo con miedo, sino con vergüenza. Pero en las enseñanzas del Buda, hay un antídoto suave y radical: la compasión, y no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, especialmente hacia nosotros mismos. Verás, muchos adultos mayores crecieron en una época donde las necesidades emocionales eran silenciadas, donde la resiliencia significaba estoicismo, y donde el autosacrificio era visto como algo noble. Cuidaste de otros, hijos, parejas, padres ancianos, mientras en silencio dejabas de lado tu propio dolor, tu fatiga y tus necesidades. Y tal vez ahora, cuando finalmente tienes espacio para sentir, todo lo que postergaste irrumpe: ansiedad, culpa, duelo, arrepentimiento. Pero esto es lo que la sabiduría budista nos enseña: el camino hacia la paz no está pavimentado con perfección, se camina con ternura. El Buda dijo: tú mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Estas palabras no son una indulgencia, son un salvavidas. Considera la historia de Ruth, una mujer de 79 años, que pasó gran parte de su vida cuidando a otros. Enfermera de profesión y madre por naturaleza, siempre había sido la fuerte, la confiable. Pero después de jubilarse, y especialmente tras perder a su hermana, Ruth comenzó a experimentar oleadas de ansiedad. Se sentía tonta, incluso avergonzada. ¿Por qué ahora?, preguntaba. Siempre he mantenido todo bajo control. Durante un retiro de mindfulness en un centro comunitario local, una maestra budista invitó al grupo a colocar sus manos sobre el corazón y repetir en silencio la frase: que sea amable conmigo misma en este momento, que me acepte tal como soy. Al principio, Ruth no pudo hacerlo. Su pecho se tensó, se le llenaron los ojos de lágrimas, se sentía extraño, incluso egoísta. Pero la maestra le recordó con suavidad: la autocompasión no tiene que ver con el ego, tiene que ver con ablandarse, con no darse la espalda a uno mismo en el dolor. Ese momento marcó el comienzo de la sanación de Ruth, no porque la ansiedad desapareciera, sino porque ya no luchaba sola. Comenzó a escribirse cartas a sí misma, perdonando las partes de ella que estaban demasiado cansadas para seguir, algunos días demasiado abrumada para explicar, demasiado herida para pedir ayuda, y lentamente comenzó a sentirse completa otra vez. En la práctica budista,
La compasión se ve como una medicina del corazón, y como cualquier medicina, debe tomarse regularmente, especialmente cuando surgen los síntomas del sufrimiento. Aquí hay algunas formas suaves en que puedes practicar la autocompasión en tu vida diaria. Háblate con amabilidad, especialmente cuando te sientas asustado o ansioso. Reemplaza ¿qué me pasa? Por esto es difícil y estoy haciendo lo mejor que puedo. Coloca tu mano sobre el corazón durante momentos de ansiedad. Es un gesto físico de cuidado, un recordatorio de que no estás abandonado. Ofrécete la misma gracia que ofrecerías a un buen amigo. Si no se lo dirías a ellos, no te lo digas a ti. Reconoce tu esfuerzo. Has sobrevivido tanto, aún estás aprendiendo, y eso importa. La compasión no lo arregla todo, pero transforma la manera en que atravesamos todo. Convierte la ansiedad de una prisión en un camino que camina junto a tu dolor, no en oposición a él. Thich Nhat Hanh dijo una vez: cuando amas a alguien, lo mejor que puedes ofrecerle es tu presencia. ¿Cómo puedes amar si no estás allí? Lo mismo aplica para nosotros mismos. Si no estamos presentes para nuestro propio dolor, ¿quién lo estará? Así que la próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta, recíbela con amabilidad. Ofrécele una taza de té, siéntate a su lado, pregúntale qué necesita, no para arreglarla, sino para sostenerla con suavidad, como a un niño que tiene miedo en la oscuridad, porque a veces todo lo que nuestro mundo interior necesita es saber que alguien aún está escuchando.